Darle las gracias por estos minutos, le damos la cordial bienvenida. Doctor Sánchez, muy buenos días, bienvenido nuevamente al Perú, a Apurímac, a este programa. ¿Cómo está usted? Encantado de estar nuevamente con usted, señor Vivanco, saludando por su intermedio a toda su importante audiencia en el Perú y en toda la región. Muchas gracias, doctor Sánchez. Esta semana que termina, el Tribunal Constitucional de Perú ha dado libertad al expresidente Fujimori, haciendo efectivo el indulto otorgado por el entonces presidente Kuczynski ante el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor? Me parece que han aplicado una norma de justicia correcta. Usted sabe que en el ámbito del derecho constitucional, la disposición de un tribunal constitucional aplicando las leyes del Perú, en este caso, tiene prioridad a cualquier cuestión de un tratado o de una decisión internacional, sobre todo si se trata de la libertad del detenido. Es imposible entender que una Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie por continuar estableciendo una dinámica de prisión a un ser humano, en este caso a un expresidente del Perú, que le ha dado tanto al Perú, que le ha dado primero la lucha contra el terrorismo. Hay que acordarse la situación en la que recibió Fujimori el Perú y la situación en la que lo entregó. Dos guerrillas atroces, el MRTA de influencia castrista y Sendero Luminoso también respaldado por esta organización transnacional de crimen organizado que tiene su cabeza en la dictadura cubana y con hechos armados, terrorismo y una paralización no solo de la economía, es una paralización de la gente porque eso es lo que causa terror. Y además un proceso que tiene una nota que es muy importante que yo siempre recalco internacionalmente, la constitución política del Perú. Es la constitución política que se hace en democracia con el presidente Fujimori. Es la actual constitución a la que el rechazo y la venganza y la naturaleza de la política de nuestros pueblos ha hecho que un presidente posterior le quite el nombre de la firma de la Constitución del Perú. Si usted compra la Constitución del Perú, dice Constitución del Perú, presidente de la República, le han quitado el nombre de Fujimori. Entre las cosas que ha supuesto esa tremenda persecución que empezó siendo de esclarecimiento histórico, después de defensa de los derechos humanos y que terminó siendo una persecución política. Yo considero personalmente que Fujimori es el preso político más importante en Latinoamérica del castrochavismo. ¿Qué es el castrochavismo? Es la unión entre la dictadura de Castro y el dictador Chávez, que el año 1999, cuando toma la presidencia de Venezuela, acude a ayudar y saca de su situación de periodo especial a la dictadura cubana y entonces montan juntos esto que ha venido a destrozar y amenazar la democracia y la libertad en las Américas durante todo este siglo, el socialismo del siglo XXI, con el que han copado no solamente organizaciones regionales, no solamente han controlado presidentes, han expandido la dictadura de Cuba, hoy día tienen la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y tienen además 5 gobiernos paradictatoriales, hoy día se acaba el de la Argentina, con Fernández Kirchner, tienen el gobierno paradictatorial de López Obrador en México, tienen el gobierno paradictatorial de Petro en Colombia, el de Boric en Chile, el de Lula en el Brasil y tuvieron el de Castillo en el Perú. Y un gobierno paradictatorial yo lo defino como aquel gobierno elegido y establecido en democracia, pero cuyo presidente le debe el haber llegado a la presidencia al socialismo del siglo XXI o al castrochavismo, y entonces cuando ejerce la presidencia pone al servicio de las dictaduras la política exterior y la política interna. Ustedes lo han vivido con Castillo. Entonces, en ese escenario, Fujimori ha sido la víctima de la persecución política, como han sido víctimas los militares de bajo rango en la gran persecución que han desatado los Kirchner en la Argentina, con el tema de los derechos humanos, rompiendo todas las normas que se habían establecido después de lo que se llamó la Guerra Sucia en la Argentina. Han encarcelado a más de 3.000 personas que son ancianos y en vez de defender los derechos humanos los han empezado a violar. Y Fujimori representa eso, representa un estadista que ha podido tener aciertos o que ha podido tener errores. El Perú disfruta más hoy día de sus aciertos que de sus errores y está amenazado además
porque esos aciertos se rompan. Hay un proceso de rearme en las guerrillas. Evo Morales, que es el operador castrochavista desde Bolivia, con la plataforma de haber convertido a Bolivia en dictadura, ha tratado de penetrar y ha penetrado el Perú, amenazando inclusive con llevarse Puno a una nación o una república, un estado plurinacional, que ellos lo que manejan, y están reactivando el MRTA y están reactivando el senderismo para amenazar nuevamente al Perú, que gracias a Dios hoy día es una democracia con fuertes principios y funcionamiento institucional. Entonces, a mí me parece que es un acto de justicia el liberar al expresidente Fujimori, que además es un anciano, al que la historia va a recordar con mucho más generosidad que el tratamiento que le ha dado el sistema político peruano y el tratamiento que le ha dado el sistema jurídico internacional, que le quiero decir además otra cosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el siglo XXI han estado y continúan de alguna manera todavía ocupadas por el proceso de cooptación del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Han puesto jueces que son partidistas, que son representantes de la ultraizquierda y del sostenimiento de las dictaduras, y en vez de fijarse en los crímenes de lesa humanidad, en el terrorismo de Estado, en los crímenes que a diario cometen con presos políticos, con exilio y con tortura, en las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, lo que hacen es atacar a la gente que en el sistema democrático defiende el orden, la seguridad y lleva adelante su país. O sea, comparado a Fujimori con un criminal como Castro, que ha muerto en la impunidad, Fidel Castro, o como el que vive, como con Raúl Castro, o con un criminal como Hugo Chávez, que ha muerto en la impunidad, o como el que vive, Maduro, en Venezuela, es un demócrata. Entonces, hay que decirle a esa justicia cooptada por el socialismo del siglo XXI que empiece a aplicar principios y valores y deje de ser un instrumento de venganza. Doctor Sánchez, viniendo de usted, esta reflexión es importante para nosotros como peruanos, de tal manera que aquellos que están pues enconados con lo que se está dando, reflexionen y tengan otra visión. Lo que tienen que hacer es pasar la página. Fujimori es historia. El Perú es un país demasiado grande, demasiado rico, demasiado importante, con gente demasiado extraordinaria para detenerse en el pasado. Tienen que mirar el futuro, tienen que seguir construyendo el Perú e incorporarlo en el rumbo del primer mundo en base al legado de presidentes que han podido darles el nivel de estabilidad que hoy día el Perú tiene y que otros países no tienen. No lo tiene Bolivia, no lo tiene Venezuela, no lo tiene la Argentina, que ahora va a cambiar de presidente. El Perú tiene un nivel institucional que mal que bien viene de las presidencias anteriores y de la constitución de Fujimori. Justamente, doctor Sánchez, ahora que tocamos Argentina, el día de hoy se lleva a cabo la posesión de Javier Milei de la presidencia de la República. Sabemos su posición, la propuesta que tiene, y eso ha ocasionado un remesón en algunos países de la región. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mire, lo que pasa con la Argentina es que ha sido en los últimos 4 años un gobierno paradictatorial. En la elección anterior, el socialismo del siglo XXI tenía la necesidad de darle impunidad a la señora Kirchner. Entonces, como ella iba a perder la elección con Macri, inventaron la candidatura de Fernández poniendo a la señora Kirchner de vicepresidenta y ganaron la elección. Y entonces se instituyó un gobierno paradictatorial. ¿Qué quiere decir eso? Al servicio de las dictaduras y de la impunidad. Han preservado en la vicepresidencia de la República hasta ahora la impunidad de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que pese a eso tiene sentencia por corrupción con 8 años de cárcel. Han preservado a la dictadura cubana, a la dictadura venezolana, han repuesto la dictadura en Bolivia porque Evo Morales salió después de cometer el fraude del 2019 y la Argentina ha sido la plataforma física, política e incluso de violencia para reponer a la dictadura que ahora se ejerce con Evo Morales como dictador en jefe y Arce Catacora como dictador en ejercicio. Y han sostenido la dictadura de Nicaragua con la que han hecho la vista gorda en todos los fraudes y crímenes que se vienen cometiendo. O sea, el gobierno que termina en la Argentina, Fernández Kirchner, ha sido un vergonzoso gobierno paradictatorial al servicio de la violación de los derechos humanos, al servicio del terrorismo de Estado y al servicio de la impunidad internacional de los narcoestados que son
Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero además de eso, han causado un gravísimo daño al pueblo argentino, porque lo han llevado a una inflación extrema, están ensegando el país en una situación de miseria y es una bomba de tiempo que va a explotar en las manos del nuevo presidente. Entonces, cuando llega a la presidencia un hombre de la personalidad de Milei, que dice las cosas con claridad y que amenaza un cambio drástico, como tiene que suceder con un enfermo que está en la sala de emergencias. Cuando a usted le llega a la sala de emergencias un enfermo, tiene que proceder con energía para recuperar la vida y para rehabilitarlo rápidamente. No puede ser tomar medidas gradualistas porque el enfermo se le puede morir. Y en esa situación está la Argentina. Necesita cambios de shock que van a doler, que van a representar la posibilidad de reacciones manipuladas a nombre del pueblo argentino para desestabilizar al gobierno de Milei, pero es lo único que se puede hacer. Y en ese sentido, al día siguiente de que Milei gana la elección, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, ya le ha dicho a la Argentina, a las Américas y al mundo lo que van a hacer. Van a intentar derrocar a Milei. Ha salido a declarar el dictador Maduro diciendo que este era un derechista, lo ha comparado incluso con los nazis y ha señalado su derrocamiento. Horas después, el gobierno paradictatorial de México, a través de López Obrador, ha señalado lo mismo. Con discurso de no intervención ha dicho que hay que acabar el gobierno de Milei. Y en un Twitter muy difundido, el presidente de Colombia, paradictatorial también, ha señalado que hay que terminar con ese gobierno que respeta la decisión del pueblo argentino porque es poco menos que una vergüenza el gobierno. Entonces se ha puesto en marcha un proceso de conspiración, incluso antes de que Milei jure, para derrocarlo. Y estas conspiraciones no son una cosa extraña a la historia del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI empieza el siglo XXI derrocando al presidente Yamil Mahuad en el Ecuador a los 21 días de que él hace la dolarización del Ecuador. Y hoy día la dolarización es un hecho histórico que sostiene al Ecuador y Yamil Mahuad es reconocido internacionalmente por ese mérito y además por la paz con el Perú que hizo precisamente con Fujimori, pero está exiliado y fue derrocado por el aparataje que monta el castrochavismo bajo el mecanismo de operación terrorista de Cuba, que tiene la capacidad de convertir reclamos sociales o políticos en golpes de Estado. El siguiente golpe de Estado sucedió en la propia Argentina con De la Rúa. Después derrocaron a Sánchez de Lozada el año 2003 en Bolivia, utilizando al Perú como plataforma de ese derrocamiento. Derrocaron a Lucio Gutiérrez en el Ecuador y también derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que fue acusado falsamente de un caso de corrupción en su país, Costa Rica, fue a defenderse y lo obligaron a renunciar de la Secretaría de la OEA y pusieron ahí a Insulza, que 10 años le entregó la OEA al socialismo del siglo XXI, se olvidó que había Carta Democrática Interamericana, nunca recordó que la democracia en las Américas es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de protegerla y defenderla, artículo 1 de la Carta Democrática firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2003 y que es un tratado constitutivo y obligatorio para todos los estados. Entonces, lo que están queriendo hacer con Milei es derrocarlo. Y el consejo para Milei, que está escrito, pero que hoy día quiero repetir, es que él, además, y para llevar adelante su política económica y la política social, para reestructurar y para recuperar la Argentina, necesita hacer dos cosas. Primero, tener una política exterior clarísima, en la que identifique al enemigo y él tiene que cesar, suspender o restringir relaciones con las dictaduras. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que utilizan sus legaciones diplomáticas como centros de conspiración para llevar adelante conspiración protegida con inmunidad diplomática. Y tiene que cuidarse de los gobiernos paradictatoriales para ver el número de miembros que tiene cada delegación y ver la cantidad de infiltrados del sistema castrochavista que pueden ser agitadores dentro del territorio argentino. O sea, una política exterior muy clara, cuyo ejemplo está en la decisión que tomó el presidente Lenín Moreno cuando el año 2019 le estaban dando golpe de Estado en el Ecuador y lo obligaron incluso a trasladar su presidencia de Quito a Guayaquil. Lo que hizo inmediatamente fue revisar la lista de los diplomáticos cubanos en el Ecuador. Expulsó a más de 100 y la conspiración bajó. Ese es un tema. Y el segundo tema, es que el presidente Milei
tiene la necesidad de una política de seguridad democrática muy clara, en la cual, aplicando la ley, nada más que aplicando la ley, pueda distinguir entre lo que es una movilización social legítima y una protesta legítima y lo que es la conspiración con la cual han hecho caer esta larga lista de presidentes y han derrocado a estos presidentes el sistema castrochavista y además han conspirado y han producido los efectos, por ejemplo, de Chile. Acuérdese, Chile 2019, un incidente en el metro, incendian Chile y obligan al presidente Piñera a una reforma constitucional que hoy día sigue en boga. Le permiten, no lo derrocan, le permiten terminar su periodo presidencial, pero el Chile queda destruido por el tema de la reforma o de la constituyente que le logran imponer. Colombia, a Petro le da, en la misma época, 2020, le dan una especie de presión nacional, era un golpe de Estado, no lo derrocan, no le sacan constituyente, pero lo dejan tan maltrecho que el próximo presidente es Petro. Entonces, eso es lo que están acostumbrados a hacer, convertir la protesta social y el derecho del pueblo a expresarse en conspiraciones digitadas, subvencionadas y operadas por terroristas internacionales que van de país en país infiltrándose, y ahora le toca a la Argentina. ¿Y sabe qué? La plataforma va a ser Bolivia. Evo Morales acaba de visitar Argentina en los últimos días de gobierno de Fernández Kirchner para establecer lo que la conspiración partiendo de todo el norte argentino, como ya lo intentaron meses pasados en la provincia de Formosa y en otros lugares. Esperemos que Argentina cambie de rumbo y ocupe el lugar que siempre debió tener con tanto potencial que tiene, ¿no? Entonces, los mejores deseos para nuestra hermana República Argentina. Finalmente, doctor, hay un tema que también es importante ilustrar a nuestra audiencia respecto al caso del ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha, acusado de ser espía para Cuba por más de 40 años. ¿Cuál es la información al respecto? El miércoles hubo una audiencia. Bueno, la información que yo tengo es la información pública, pero es muy grave. Primero porque el FBI ha hecho una acusación donde hay grabaciones en las cuales el embajador Manuel Rocha prácticamente confiesa que es un agente cubano. Segundo, porque esa infiltración al parecer se ha producido antes de que Manuel Rocha ingrese al servicio exterior. O sea, parece ser un agente implantado en el servicio exterior, que ha desarrollado una gran carrera, que lo ha llevado incluso como segundo hombre de la Oficina de Negocios de Cuba, así se llamaba, de Estados Unidos en Cuba en ese momento, en el momento en el que el dictador Castro asesinó las avionetas y los ocupantes de Hermanos al Rescate, que fue un incidente internacional muy grave en el gobierno del presidente Clinton, un crimen. Lo ha llevado a Manuel Rocha a posiciones importantes en la embajada en República Dominicana, en las guerras que habían en Centroamérica, en la lucha contra el narcotráfico. Ha estado 3 años de encargado de negocios en la Argentina y ahora la Argentina se está preguntando cuál ha sido su influencia respecto al gobierno del presidente Dualde. Y el año 2000 llega a Bolivia y es el embajador encargado, como cumpliendo su papel de influir en la política boliviana, y lo hace en un momento en el que el presidente Banzer se enferma y prácticamente Manuel Rocha impone la sucesión de Jorge Quiroga, para que sea presidente un año, era el vicepresidente. Jorge Quiroga estaba en la alternativa que el presidente Banzer iba a decidir, de que si el presidente Banzer convocaba una elección anticipada o le daba el gobierno a Quiroga. Rocha prácticamente es el autor de que Quiroga sea el presidente por ese año. En ese año el gobierno de Quiroga, Evo Morales produce, y es el segundo hecho importante, produce una masacre en la zona de Sacaba, donde el gobierno de Quiroga, para proteger el estanco de coca, manda soldados desarmados y después manda ambulancias a recoger a los heridos. Y las ambulancias tampoco tenían escolta. Entonces Evo Morales las asalta y mata tanto a los conductores y enfermeros de las ambulancias como a los heridos. Eso se llama la masacre de Sacaba, que produce Evo Morales el año 2001, los meses de octubre y noviembre. Yo era el jefe de la oposición parlamentaria. Entonces, como esto conmueve a todo el país, además es titular en todos los medios, yo pido en el Congreso la separación de Evo Morales, que era diputado, sacarlo del Congreso para que sea enjuiciado por la vía ordinaria, porque esos eran crímenes comunes. Y además empiezo los juicios criminales para que Evo Morales vaya a la cárcel. Por los delitos cometidos en ese momento,
que son de dominio público y además fueron infraganti y estaban documentados por la prensa que cubría los asesinatos en las ambulancias, Evo Morales era merecedor de 30 años de cárcel. Yo no tenía los votos como oposición, éramos minoría para sacarlo del Congreso, pero el gobierno, que se conmueve también por este hecho tan grave, me da los votos y sacamos a Evo Morales del Congreso. Y cuando lo sacamos del Congreso, nada más era que Evo Morales vaya a la cárcel y que el sistema de justicia funcione. Entonces se produce de manera extraña, a los pocos días de que Evo Morales sale pierde el fuero parlamentario y es expulsado del Congreso y pierde su condición de diputado a propuesta del diputado Sánchez Berzaín, jefe de la oposición, sucede un hecho muy grave. El gobierno se reúne con Evo Morales en Cochabamba junto con el obispo y firman un acuerdo de pacificación. ¿Pacificación de qué? Y con la venia del embajador americano, Manuel Rocha, en ese momento, hacen desaparecer la causa penal y liberan a Evo Morales meses antes de la elección. O sea, lo habilitan para ser candidato y además le dan el rol de víctima para que vaya a la campaña electoral del siguiente año. Y así se vuelve candidato presidencial y se ubica no con más del 7 o 5% de favorabilidad. Entonces viene el tercer tema en el que interviene el embajador Rocha, que se conoce en Bolivia como el Rochazo. Faltando 15 días para la elección del año 2002. Habían dos candidatos que estaban disputando el primer lugar. El candidato de mi partido, yo era el jefe nacional de campaña, Gonzalo Sánchez Lozada, que terminó ganando la elección y siendo presidente, pero estábamos con un apoyo popular por encima del 30%. Y el segundo era Manfred Reyes Villa, y Evo Morales estaba en torno a un porcentaje, tratando de llegar al 10% más o menos. Entonces, 15 días antes, en un acto de entrega de obras de la cooperación norteamericana, Manuel Rocha, como embajador, pronuncia un discurso en el que le dice a los bolivianos que si votan por Evo Morales, Estados Unidos va a retirar su ayuda. Y produce el efecto antiimperialista de favorecer a Evo Morales con el antecedente histórico de que años antes, décadas antes, en la Argentina había pasado lo mismo. Había un embajador en la Argentina que se llamaba Braden, se apellidaba Braden, y que cuando Perón se lanza de candidato, dice la misma frase mágica: si apoyan, Estados Unidos va a retirar su cooperación. Y produce el efecto Braden o Perón Rocha, porque Perón le dio una paliza a Braden y en Bolivia Evo Morales empieza a subir y llega al segundo lugar. Y los candidatos ganadores empiezan a bajar. Y gana la presidencia Sánchez Lozada, pero la gana débil, porque en vez de tener mayoría o algo cercano a la mayoría para hacer un gobierno fuerte en el Parlamento, es un gobierno débil que necesita hacer una coalición demasiado grande. Y Evo Morales llega segundo. Entonces, en ese escenario, Rocha tiene la responsabilidad de explicar si eso fue una operación a favor del gobierno castrista de Cuba, que ahora parece muy clara, y eso lo veremos en el juicio. Entonces, esas son las sospechas sobre el embajador Rocha, de quién vamos a presumir, como la ley manda, su inocencia hasta que se pruebe lo contrario, pero la prueba es muy contundente y por eso está preso y por eso le han ampliado el miércoles pasado de 3 a 15 cargos y este próximo 12 de diciembre vamos a ver un poco más de prueba. Pero yo termino con esto. El caso Rocha hoy día, el caso de Ana Belén Montes, otra espía metida por los cubanos en el sistema de seguridad militar en el Pentágono, y una cantidad de agentes que se descubren de tiempo en tiempo. Esto representa solo una cosa, que la seguridad, la paz y la democracia de las Américas, no solo de Estados Unidos, pasa por terminar con la dictadura de Cuba. La agresión de Cuba es permanente contra los países de las Américas, principalmente contra Estados Unidos. Lo atacan con narcotráfico, atacan a toda América con el tema de las migraciones, con el terrorismo y con agresiones armadas y desestabilización abierta. Es tiempo de entender que la seguridad y la democracia de las Américas pasa por la liberación del pueblo cubano. Los presidentes y los líderes democráticos tienen que cumplir la obligación jurídica, humanitaria y política de terminar con la dictadura de Cuba. Esa es la prueba más evidente del caso Rocha. Muy bien, doctor Sánchez, muchas gracias por ilustrarnos y por estos minutos. Siga usted disfrutando de la cuna de la democracia y la libertad de Virginia, la Declaración de Virginia. Muchas gracias, será hasta otro momento. Saludos y felices fiestas de fin de año. Muchas gracias. Gracias a usted.